Bueno, estamos viendo una serie muy importante que tiene que ver y que vamos a seguir dando de forma periódica para los que se interesan en pertenecer a la membresía de la iglesia. Y estuvimos viendo 5 buenas razones para unirse a la iglesia. También vimos antes de esto las advertencias para que no tengamos un concepto equivocado de lo que significa unirse a la iglesia. Las advertencias eran: unirse a la iglesia no es ninguna garantía de que ya usted con eso cumplió y ahora está salvo porque está inscrito en un libro de la iglesia. Y eso es muy, muy importante. Pero una vez que usted tiene convicción de que de verdad Cristo le ha salvado y usted está siguiendo al Señor en obediencia, entonces la Biblia nos da muy buenas razones para unirnos. Una de ellas es precisamente la seguridad de fe. Y habíamos estado viendo que un verdadero creyente desea obedecer al Señor porque lo ama. Y entonces, como ve en la Biblia el mandamiento de la iglesia, de unirse a la iglesia, quiere poder cumplir con ese mandamiento. Vimos también que es un mandamiento para todo cristiano evangelizar, llevar la palabra a otros, pero que individualmente se nos complica. Aunque cada cristiano es testigo de Cristo, como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Y eso nos llevaba al tercer punto, que era cómo va el cristianismo a contrarrestar la falsa religión por medio de iglesias que defienden la verdad de Jesucristo. Y ahora vamos a ver dos motivos más que deben impulsar a todo cristiano a unirse a la iglesia. Y es la edificación de la iglesia. Al unirnos como iglesia, uno de los propósitos de Dios es que a través de unirnos a la iglesia podamos combatir un pecado que cada ser humano tiene, que se llama el egoísmo. Porque el egoísmo nos lleva a una actitud individualista. Muy fácil y muy sencillo es una versión de cristianismo en la cual yo solo me preocupo por mí mismo. Pero el cristianismo nos llama a unirnos, y eso sí es difícil. Entonces vamos a contrarrestar el pecado de egoísmo uniéndonos a la iglesia. Dice Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Los dos elementos de paz y mutua edificación nos llevan a una reflexión. Si una persona vive aislada y sin relación cercana como la de la iglesia, no va a tener problemas nunca de paz, porque los problemas de la paz y de lo que atenta contra la paz se da precisamente por las relaciones que son necesarias entre nosotros. Entonces nosotros, al ver aquella paz amenazada, vamos a tener que tener una actitud de seguir lo que contribuya a la paz y no a lo contrario de la paz, que sería los pleitos, las contiendas, etc. Entonces, para ponerlo una vez más claro, el concepto mismo que se está hablando aquí de contribuir a la paz indica que nosotros tenemos que vivir en comunidad y en comunidad procurar la paz. Lo otro que dice aquí es muy interesante, y es la mutua edificación. Hoy en día, lo más común, lo que más vemos es la actitud de la gente que va a una iglesia con la misma actitud que se va a un supermercado o a un lugar en el que yo voy es a recibir algo. Entonces, por eso las opiniones de la iglesia es si lo que ocurrió en la iglesia, lo que se dijo, lo que se hizo, ¿qué beneficio me trajo a mí?
Entonces por eso yo voy, igual como cuando vamos a un supermercado o a un restaurante o a algún lugar en el que yo voy a ser servido, yo voy a pagar por un servicio, voy con esa actitud, entonces después evalúo qué tan bien me hicieron sentir, me dieron lo que yo quería, salieron las cosas como a mí me gusta que salgan, y esa es una actitud, volviendo al punto del pecado del egoísmo, es de yo vengo a que me sirvan y voy a evaluar toda esta iglesia y cómo se comporta y cómo son y todo cómo se hace, si satisface lo que a mí me gusta y lo que yo pienso, según mi entendimiento, que son mis necesidades. Pero aquí nos habla de dos cosas: de edificación mutua, es decir, no es solo que yo voy a que me ayuden a mí, sino que yo voy con la actitud de ayudar. Eso es muy, muy importante. Eso es algo mutuo. La palabra mutuo significa que es yo para usted y usted para mí. No vengo solo a recibir un beneficio, sino a ver en qué manera yo puedo ayudar a otros. Tal vez esta otra cita de 1 Corintios 14:12 nos da más luz al respecto. Y dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, y aquí nos da la razón, para edificación de la iglesia. Debemos analizar ciertas conductas a las que somos propensos. A las personas les gusta, y esto es algo natural, que si ellos son hábiles en algo, ser reconocidos en eso. Eso es natural. Si usted cocina bien, lo mínimo que espera es que alguien, ojalá aquellos para los que usted cocina, digan y alaben qué bien que lo hiciste. Y así cualquier otra cosa. Aquí habla de dones espirituales, es decir, habilidades, talentos, capacidades que el Espíritu Santo da. Y entonces hagamos una pausa. ¿Cree usted que el Espíritu Santo le ha dado alguna capacidad, habilidad, lo que nosotros llamamos un don? Porque esto está en la Biblia, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a la Biblia y la creemos, y vemos en la Biblia que habla de los dones. Y entonces la pregunta es: usted que desea ser miembro de la iglesia, o que ha sido admitido como miembro de la iglesia, ¿se ve a sí mismo y ve alguna capacidad, habilidad, talento, lo cual nosotros llamamos un don, algo que Dios le dio? ¿Y cuál es el sentido que piensa que tiene esa habilidad? ¿Ser reconocido como alguien que hace muy bien eso? ¿Será que todavía guardamos esa motivación mundana de ser reconocidos? Para poner un ejemplo que es bastante frecuente en las iglesias, sobre todo en las iglesias que hay lo que la gente llama ministerio musical. Entonces, las personas que tocan un instrumento, que ejecutan un instrumento musical, pronto dicen: este es mi don y yo voy a colaborar en esto. Pero esa persona tiene un riesgo muy grande de estar haciendo aquello porque es bonito hacer. Bueno, si a mí me gusta hacer esto y tengo un lugar donde puedo hacerlo, claro que me voy a sentir bien, pero esa persona no está pensando si de verdad eso que está haciendo es para edificación de la iglesia. Es decir, ¿qué provecho tiene la iglesia en esto que yo estoy haciendo? Y esto solo es un ejemplo porque es fácil de entender. Aquellos que tienen buena voz y cantan y después de la iglesia salen como estrellas de la canción. Porque en la misma iglesia se les alimentó ese brillar para sí mismos. Aunque esa persona, esto lo he repetido muchas veces, pero es que lo vi, cuando hace el tal especial, pasa y dice: bueno, hermanos, para la gloria del Señor voy a cantar el tal. Y ese para la gloria del Señor es como la excusa para que no se vea, pero él lo que quiere es lucirse. Y va a comportarse cuando canta como un cantante del mundo, el cual está esperando la aprobación y el gusto de la gente. Entonces esa persona no está
ejerciendo aquel talento o don, si es que ese fuera, para la edificación de la iglesia, sino para sí mismo. Y esto lo probamos y lo comprobamos en cuántos de los que hoy en día son cantantes del mundo y de la farándula, alguna vez fueron cantantes en coros de iglesias o haciendo especiales o así. Y la iglesia, falta de sabiduría, no contrarrestó aquella tendencia, sino que más bien la alimentó. Ahora, vamos a tratar de ampliar el ejemplo. Muchos dones hay, muchas capacidades hay. La Biblia lo que nos dice como un mandamiento es que tenemos que procurar. ¿Qué significa la palabra procurar? Yo voy a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Yo lo procuro, yo lo intento. ¿En qué? En abundar en esos dones que son para edificación de la iglesia. Cada uno entonces tiene que hacer conciencia de si aquello que está haciendo, sea mínimo, sea algo visible, sea algo que nadie se da cuenta, porque ese es otro gran problema que tenemos. Muchas personas piensan que servir al Señor es hacer algo que es muy visible, algo que es notorio en la iglesia, y no necesariamente, sino cualquier cosa en la que usted se comprometa, eso sí, porque esta es la diferencia del servir en la edificación de la iglesia. Yo tomo algo y lo tomo como algo que Dios me da, que Dios me encarga para que yo sirva a la iglesia. Vean este otro versículo. Efesios 4:12 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces puse aquí una frasecita que dice: Dios te da un don y a la vez te está indicando una tarea para cumplir. Don, tarea. Recordemos la parábola de los talentos. El Señor espera y pedirá cuentas con respecto a aquel don. A todas las personas se les dio algo y después, con respecto a eso que se les dio, Dios les pedirá cuentas. Entonces, el creyente identifica el don y sabe que Dios le dio ese don no para sí mismo, sino para edificación de la iglesia, y que vendrá un día en el que Dios pedirá cuentas, y que si no hemos usado ese don para edificación de la iglesia, escuchará las palabras que Dios le dijo a aquel siervo malo y negligente: sabías. O sea, Él le dice: usted sabía qué pedía Dios y usted procuró ignorar eso, y con eso mostró, viviendo para usted mismo, sin dar frutos, sin ayudar a nadie, mostró quién era usted realmente. Y esa persona no era cristiana, porque al final vemos en la parábola que le dice: y a ese siervo malo quítenle lo que tiene y échenlo en las tinieblas de afuera. Por eso es que es tan serio el asunto. Pero un cristiano verdadero va a procurar edificar a la iglesia. Y ve esto otro que dice aquí: para la edificación del cuerpo de Cristo, nos hace llamar, y el anterior también, la edificación mutua, nos hace pensar en este ejemplo. Nosotros sabemos que somos una casa espiritual, y cada uno de nosotros parte de ese edificio de Dios, pero a la vez podríamos pensar en algo que se está construyendo. Imaginemos que se está construyendo algo, un edificio, y bueno, gracias a Dios el fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, es Jesucristo mismo, y luego se van poniendo columnas y techo, digamos. ¿Y qué pasa si ahí queda? No, hay más cosas que seguir construyendo y terminando, y detalles en aquel edificio. Cada uno de los que son miembros de la iglesia está colaborando. Este año vamos a poner ventanas, el otro año vamos a poner cielo raso, el otro año vamos a trabajar en la cerámica de piso. Así, cada cosa. El no unirse en iglesia para trabajar en la mutua edificación es como si nosotros no nos importara ver aquel edificio que está necesitando quien trabaje en diferentes áreas y que se quede sin construir o a medio construir. Obviamente lo que estoy haciendo es una ilustración para la motivación de entender que nosotros hemos sido
beneficiados con dones para poder hacer el servicio en la iglesia y que el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, sea edificado. Puse aquí una frase que quisiera que la consideremos. Dice: el cristiano se diferencia básicamente, se diferencia del mundo obviamente, en cómo trata a las demás personas, pero especialmente a los de la familia de la fe. Y hay un versículo que nos indica esto. Dice Gálatas 6:10: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Antes de entrar a esto de la familia de la fe, quisiera que pusiéramos atención a esto de que según tengamos oportunidad. Esta frase no significa que yo estoy inactivo y digo, no hago porque no me han dicho que haga, sino que dice según tengamos oportunidad. Las oportunidades están. Yo soy el que tengo que percatarme de esas oportunidades y ver si yo puedo ayudar en eso. Debo hacer el bien. ¿A quiénes? Dice a todos. Nosotros estamos enseñados, y por nuestra sociedad que es impía, a ayudar de forma reactiva. Siempre recuerdo y me pongo a analizar la forma en que el mundo ayuda, porque usted sabe que muchas de las cosas se sostienen por la ayuda. ¿Cómo funciona la Cruz Roja? Por ayudas. Los asilos de ancianos y los asilos de niños huérfanos, todos ayudas, pero una ayuda que es mayormente reactiva. Se le dice a la persona: cómpreme esto, usted se puede ganar muchísimo dinero, una casa, un carro, y con esto vamos a ayudar a los pobres. Eso no es que la persona está viendo una oportunidad de ayudar. El impío va a comprar aquello o a hacer la colaboración, no, pensando en lo que va a recibir. No es que él dice, de verdad, quiero ayudar a estos niñitos huérfanos. No, él lo que está pensando es en el beneficio, y de paso aplaca un poquito su conciencia pensando que ayudó a los pobres. Aquí no es así. El cristiano, como les decía, se diferencia en cómo trata a los demás, es que está buscando esa oportunidad y la ve. Quiero hacer el bien. A todo el mundo quiero, al que yo pueda hacer bien, lo voy a hacer. Pero aquí dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Y eso entonces nos lleva a analizar el concepto de que hay una familia de la fe. El concepto de familia. La pregunta que vamos a hacernos en esto es: ¿tratas a aquellos que llamas hermanos como hermanos? Y el asunto es, ¿cómo debo yo tratar a mi hermano? La respuesta que puse es esta: en la iglesia es el lugar donde aprendemos a vivir en familia. La actitud del impío, la actitud del falso cristiano es la actitud de Caín. ¿Qué responde Caín cuando el Señor Dios le pregunta al respecto de Abel? ¿Qué responde él? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Esa es la actitud del inconverso. Esa es la actitud del falso cristiano. Se le pregunta por su hermano y él dice, ¿y eso qué es asunto mío? No es asunto mío, yo voy a preocuparme por lo mío. Ese es Caín. El cristiano sí pregunta, sí se interesa por su hermano y sí está pendiente por su hermano, según sus posibilidades cada uno. Entonces, para no ser como el impío Caín, nosotros como iglesia vamos a las Escrituras y constantemente estamos aprendiendo cómo tratarnos. Cuando hablamos de esto, no significa que estamos diciendo que sabemos perfectamente cómo tratarnos como hermanos. No, precisamente eso es de lo que se trata la labor de la iglesia. Los pastores, los que enseñan, están constantemente yendo a las Escrituras para enseñarnos cuál es el trato correcto que debemos tenernos cuando nos ofendemos, cuando nos fallamos, cuando nos
defraudamos el uno al otro. Esto es algo muy importante de considerar. Si ustedes consideran hermanos solamente a aquellos que nunca los han defraudado, no entienden. No, nuestros hermanos nos fallan. Y nosotros en la Biblia vamos a aprender cómo lidiar con esas situaciones. Una de las primeras formas de lidiar con esto es recordar que yo también le fallo a mis hermanos en muchos aspectos. Entonces voy a ser menos estricto y menos rígido para juzgar lo que hizo aquella persona cuando me doy cuenta. ¿Y yo? ¿Cuántas veces yo fallé? Entonces, una vez más, la iglesia, la Biblia nos manda a hacer bien a todos, conforme sean las posibilidades de cada uno, pero mayormente a la familia de la fe. No se une usted a la iglesia. ¿Cuál es la familia de la fe para usted? Si no se une a la iglesia, usted no puede realizar este mandamiento y por lo tanto está fuera. Pero vamos una vez más a Primera de Pedro 2:12. Si no lo han de buscar, véanlo aquí en la pantalla, porque para eso los pongo yo aquí, para que no tengan que buscarlos. Pero entonces lo leemos de la pantalla. Dice así: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Aquí viendo la pantalla, por favor. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Este es el punto número 5 de por qué unirse a la iglesia, y es buscar la gloria de Dios. Cuando nosotros, enseñados por la palabra de Dios en la iglesia, vemos cómo debería ser la conducta de un cristiano y cómo nosotros tenemos que vivir en familia, no estamos pensando en nosotros mismos. Librémonos de eso, porque es precisamente parte del pecado del egoísmo. Que digan que qué buena persona es usted, qué decente, qué amable, y etcétera, y eso te va a hacer sentir bien. Bueno, lo que nos dice Pedro el apóstol es que nuestra motivación va a ser ver a esas personas glorificar a Dios cuando Dios los visite a ellos. ¿Qué significa esto? Cuando ya Dios les dé la capacidad de entender y de comparar y ver quiénes somos nosotros, que el bien que hacemos es por Dios y porque Él ha hecho una obra en nuestras vidas. Un poquitito más sobre este versículo. Las personas no van a reconocer. Usted puede hacer de todo. Yo mismo, cada uno que de nosotros que hace una labor para el Señor, puede llegar a frustrarse cuando uno dice: yo he hecho, me he esforzado, y nadie reconoce lo que yo hago. Nadie lo reconoce. Nadie parece apreciar todo lo que yo hago. Bueno, tengo que pensar esto. Aquí dice que hay un día en que Dios visita a otras personas, haciéndoles entender algo y haciéndoles entender que todo esto que yo estoy haciendo es para la gloria de Dios. Y ese día esa persona va a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta de lo que Dios ha hecho en mi vida y de que es Dios el que está conmigo y me respalda. De manera que no busco luz para mí mismo, sino la gloria de Dios. Y eso es lo que tiene que mover a todo cristiano. Estar pensando que llegará un día en que si perseveramos haciendo el bien, somos pacientes y aprendemos a vivir como la familia de Dios que somos, llegará un momento en que ese testimonio será lo que respalde el Evangelio, y entonces las personas glorificarán a Dios. Eso es lo que queremos, que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Vamos a ver en los minutos que nos restan unas comparaciones sobre la iglesia que tienen que quedarnos bien claros para poder comportarnos
adecuadamente en la iglesia, si vamos a pertenecer a ella. La iglesia es una casa. Cada uno de nosotros, esto lo habíamos visto en la primera sesión, piedras vivas, pero veamos cómo lo dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Número 1, comparación: la iglesia es una casa y cada miembro de la iglesia una piedra viva que es, oiga, sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto está hablándolo en este contexto de la casa de Dios, la iglesia de Dios. Decíamos en aquella ocasión, y antes de pasar a la segunda, que los que deben entonces formar parte de esa casa espiritual son piedras vivas, son personas que por su conversación, por su vida, muestran que tienen vida en Cristo, que no son simplemente personas que profesan una religión, sino que tienen vida en Cristo, que esa religión es algo que ellos practican de corazón, con convicción, y como producto de un corazón transformado por Dios. La iglesia es también un cuerpo, cada uno de nosotros miembros. Dice Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y por eso es que no puede existir la persona que diga ser cristiana, pero indefinidamente no se une a la iglesia, porque eso sería pensar: yo soy miembro de Cristo, yo soy miembro del cuerpo de Cristo y ya. Pero aquí dice que somos miembros los unos de los otros, de manera que no existe una mano suelta. La mano es un miembro, pero está pegada a un brazo, y ese brazo pegado a un tronco, y etcétera, etcétera. Y pudiéramos hablar de los miembros del cuerpo en más detalle: miembros pequeñitos, un ojo, una pestaña, cada cosa que Dios puso en un cuerpo con un propósito, pero no existe aisladamente, sino, dice, todos miembros los unos de los otros. Cada miembro del cuerpo tiene un montón de componentes. Entonces, si pudiéramos hablar, por ejemplo, de la mano tiene dedos, pero esto no es solo lo que se ve, todo lo que está por dentro, los tendones, los nervios, etcétera. Y todo tiene que trabajar así en conjunto. No existe, por lo tanto, la posibilidad de que alguien se quede indefinidamente sin unirse a la iglesia si de verdad es un miembro de Cristo. También la iglesia es entonces una familia, y cada uno de nosotros hermanos. Las palabras del Señor Jesús en Mateo 23:8 son: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Esto es para contrarrestar entre los creyentes la tendencia de jerarquías, esa tendencia a buscar una jerarquía más alta. Y esto se favorece en muchos sistemas de administración de las iglesias, porque si se habla mucho de líderes y de liderazgo, la persona que tiene el cargo parece entender que eso le da superioridad sobre los demás. Y por eso es que el Señor decía: no quieran que ustedes los llamen con un título especial para ostentarlo. No, todos nosotros somos hermanos. Nosotros tenemos un solo maestro, que es Cristo. La única diferencia, o es una diferencia importante, es que Él dio, porque eso es lo que dice la Escritura, que una vez que Cristo ascendió, Él dio dones a los hombres, y también nos habla el Espíritu Santo otorgando soberanamente dones, pero no a todos dio igual. A unos dio unas cosas, a otros dio otras, y también soberanamente a unos dio mucho y a otros dio menos. Pero eso nos manda, nosotros aceptamos con humildad qué nos dio el Señor y vamos a sentirnos hermanos.
Todos somos a un mismo nivel con respecto a Dios, hermanos. Y sin embargo, Él puso diferentes personas con diferentes cargos, lo cual vamos a respetar. Es lo mismo que si lo trasladamos al hogar, a la casa. Una comparación es, Él puso al padre, a la madre y a los hijos. Le dio una tarea específica al padre y una tarea específica a la madre y una tarea a los hijos. Pero no estamos hablando del valor de cada uno de ellos como que el padre vale más o es más y la madre vale segundo y los hijos valen menos. Así no funciona. En cuanto a valor, como personas, todos tienen un valor. Y sin embargo, diferentes roles o funciones que el Señor les ha dado. Y la función del esposo, dirigir aquel hogar. Y la función de los padres, de la esposa, ayudar a su esposo. Y la función de los dos padres, educar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y entonces vemos que igual, entendiendo que todos somos hermanos, si somos creyentes, somos hermanos. Colosenses 1:2 habla así, Pablo hablando a ellos les dice, les hace una carta y les dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. No existía entre los apóstoles esa tendencia a estar pensando que ellos eran más que los otros, los consideraban sus hermanos. Que se quite entonces de nuestra mente y de la intención de cualquiera el involucrarse en alguna tarea de servicio pensando que eso le da algunas credenciales especiales. Y todos tenemos que luchar contra esto, sobre todo los que tenemos alguna tarea que es más visible. Tenemos que suplicar al Señor que nos ayude a siempre tener bien claro que esto es una familia que el Señor nos dio y que somos hermanos, pero que a algunos les dio responsabilidades más notorias que a otros. Y somos todos hermanos en Cristo. Y como había dicho anteriormente, si la iglesia es una familia, para saber cómo es que deben tratarse los hermanos, venimos a aprender de la palabra de Dios que nos enseñará cuál es la forma correcta en que se deben tratar los hermanos. Otra comparación de la iglesia es un rebaño y cada uno de nosotros ovejas. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces esa palabra grey significa rebaño. Esto es lo que compara a una iglesia. Y el apóstol Pedro le manda a decir a ellos, ustedes tratemos de imaginarlo físicamente, por favor. Yo sé que es difícil porque vivimos en una sociedad donde no tenemos contacto con rebaños, pero eso nos daría mucha más claridad en lo que está diciendo el apóstol. Un pastor con el rebaño, ¿cómo es que las trata? ¿Y cómo es que funciona ese rebaño? Ese rebaño necesita ser apacentado. Esa palabra nos habla de alimentar las ovejas, cuidarlas, vigilarlas. Entonces esa es la función que tienen los pastores. Si esa es el concepto de iglesia, tampoco hay la posibilidad de que alguien diga, yo soy una oveja de Cristo, pero yo camino solo, no en rebaño, a mí me gusta andar solo. Esa no es la característica de las ovejas. Las ovejas van a andar siempre juntas y ustedes pueden ver, si algún día tienen oportunidad o incluso buscar videos al respecto, cómo es que se mueven ellas, siempre en grupo. Ellas no andan independientes, no son así. Y eso es lo que también va a ayudarnos a caracterizar. ¿Soy yo una oveja de Cristo? Porque una oveja de Cristo se va a caracterizar en que quiere andar pegadito con otras ovejas de Cristo. Ese es el rebaño de Dios. Y entonces esta amonestación es para los pastores.
pero les dice que tenemos que cuidar de ella. ¿Cómo van a cuidar los pastores a las ovejas si no quieren unirse a la iglesia? Voy a poner un ejemplo. Nosotros como pastores y como creyentes estamos para ayudar a cualquier persona. Todo el que solicite ayuda, estamos deseando ayudarles. Lo que pasa es que hay personas que necesitarán ser corregidas. Si la persona es miembro de la iglesia, ya hay un pacto al respecto y la persona se ha comprometido a aceptar ese pastoreo. Si la persona no es miembro de la iglesia, llega a un punto en el cual no puedo ya seguir adelante porque no tengo los mecanismos para hacerle entender que debe corregir ciertas cosas. Entonces, por eso hace falta comportarse como ovejas. Las ovejas están bajo el cuidado de pastores. Obviamente, primero que todo del pastor, del príncipe de los pastores, como lo llama Pedro, que es Jesucristo. Pero Él dejó a quienes van a cuidar a su rebaño. Esto es lo que vemos en la Biblia. Para considerar qué bien le haríamos a alguien que no parece ser una oveja de Cristo, ni una piedra viva, ni un miembro útil en el cuerpo, con permitirle unirse a la iglesia. ¿Por qué puse esta pregunta? Porque las personas podrían decir que estos mecanismos que estamos utilizando para hacer como un filtrado de quienes van a ser miembros de la iglesia son caprichos. Es que en esa iglesia ponen todo muy difícil. Pudiera alguien pensar así, pero entonces quisiera dar a entender una razón muy importante. Si alguien no parece ser una oveja de Cristo, porque no le gusta ni ser apacentado, ni pastoreado, ni vigilado, ni dirigido, ni enseñado, no parece ser una oveja de Cristo, ni parece una piedra viva, no parece tener de sí mismo un entendimiento de quién es Jesucristo, qué es lo que Cristo ha hecho en su vida para que calce en el edificio de Dios, ni parece ser un miembro útil en el cuerpo. Nosotros estaríamos en este caso introduciendo algo artificial al cuerpo de Cristo que va a ser más bien estorboso para la iglesia. Pero pensemos también en esa alma, haciéndole un daño de que esa persona siga engañándose y pensando que todo anda bien en su vida, y no es así. Y aunque a través, incluso puede, aún con todos estos cuidados, darse la posibilidad de admitir personas en la iglesia que no son verdaderas ovejas de Cristo, la posibilidad está ahí, pero es nuestra responsabilidad como iglesia, no solo como pastores, como iglesia, de no permitir que eso suceda, por el bien de esa alma y por el bien de la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos esta costumbre que consideramos necesaria ahora, de primero indagar personalmente y luego escucharle a esa persona si es capaz de decir qué hizo Cristo en su vida ante otros, y luego dar un espacio en que las personas, ustedes también como miembros de la iglesia, se responsabilicen, y no que fácilmente digan después: ese fue admitido en la iglesia y yo sé que es así y es así, y lo vean visto en esto y el otro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no dijo usted? Si usted era testigo de esa cosa. Está usted siendo responsable al no dar esa información, y por eso se da un espacio, número uno, en el que la iglesia va a orar y va a pedir: Señor, esta persona, y eso lo tiene cada miembro, esta persona pidió ser miembro, confirma, Señor, que es una oveja tuya, líbranos de tomar una mala decisión admitiéndole en la iglesia sin que sea verdaderamente una oveja de Cristo. Muestra, Señor, en este tiempo algo que tenga que mostrarse para que se pare aquella recepción. Y esto pudiera sonar como que no quisiéramos ovejas. No, todo lo contrario, sí queremos, pero queremos en el buen entendimiento para un manejo correcto de la iglesia. Me quedan 5 minutos y el tema va a quedar más
para seguir ahondando lo de hoy en 8 días, pero voy a hablar después, por eso lo voy a dar casi como una introducción, cuál es el compromiso mínimo esperado de alguien entonces que se une a la membresía de la iglesia. Número 1, asistencia fiel a los cultos en el día del Señor. Esto es un precepto del Señor, no es algo que nosotros inventamos, sino que es algo que el Señor nos manda a hacer. Y esta asistencia fiel se refiere a que la persona, solo si tiene un motivo válido, especial, por el cual no pudo, no viene. Y no es que, no, ¿a qué es lo que estamos contrarrestando? No el que alguien no venga si no puede, sino el que alguien no quiera. Ese es el gran problema. Porque el que no quiere y no tiene ánimo de venir a la iglesia, encontrará fácilmente excusas. Y entonces más bien será al revés, esporádicamente le dan ganas de ir a la iglesia y vendrá. El cristiano no, el cristiano desea ir siempre, pero a veces por alguna situación no va a poder hacerlo. Esa es la gran diferencia. Celebrar juntos la cena del Señor. La cena del Señor es el memorial del recuerdo del sacrificio de Jesucristo, lo que fue necesario para salvar al pecador. Y ese pecador, salvado por gracia, desea participar en esa ordenanza sagrada en la que visiblemente recordamos por medio de elementos físicos lo que Jesucristo hizo. El cristiano quiere hacer eso y quiere reunirse con aquellos con los cuales se ha unido en pacto para recordar eso. Si un cristiano descuida la cena del Señor y sabe que anunciaron cena del Señor y no hace un gran esfuerzo por estar, no está cumpliendo como un miembro de la iglesia, porque claramente especifica Pablo en 1 Corintios 11, cuando él está hablando de la cena del Señor, dice: cuando os reunís como iglesia. Esto no es celebrar la cena del Señor. A ellos les estaba diciendo, así no se hace. Pero él les especifica, cuando ustedes se reúnen como iglesia. Asistir a las convocaciones especiales. Las convocaciones que hace la iglesia no son de menor importancia. Lo que pase en la iglesia tiene que ver con cada uno de nosotros. La persona que ve lo que ocurre en la iglesia como algo ajeno a él mismo no debe ser un miembro de la iglesia. Lo que pase en la iglesia es conmigo. Sea que esté tomando un buen curso, sea que están tomando un mal curso las cosas, sea que haya problemas, porque eso es algo que tenemos que tener bien claro. Una iglesia sana no significa que es una iglesia sin problemas. Eventualmente vamos a entrar a esa área, pero una iglesia sana tratará bíblicamente con los problemas, no los ignora y tampoco va a tratar con ellos de forma impía, sino piadosamente. Hay que asistir a las convocaciones, orar los unos por los otros. Es un mandamiento del Señor. Después vamos a ver las citas, pero es un mandamiento que dice: oremos los unos por los otros. Si usted no ora por los demás que son sus hermanos, no tiene que ser miembro de la iglesia. Y dar con regularidad. Es un mandamiento que también veremos, en el cual la persona, como tiene el corazón en la obra del Señor y como se ha identificado con la iglesia, en la medida de sus posibilidades va a darle al Señor. No va a darle como el impío que da limosnas para aplacar sus conciencias. Le sobró algo, entonces sí, se lo voy a dar. No da así. Ese es impío, ese no conoce a Cristo. El que conoce a Cristo sigue su mandamiento que dice Jesucristo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, en la medida de las posibilidades, cada miembro de la iglesia dará. Y no solo recursos económicos estamos hablando, sino tiempo, esfuerzo, colaboración. Se da a sí mismo por sus hermanos. Entonces la iglesia es un cuerpo, cada uno de nosotros miembros, una familia, cada uno de nosotros hermanos, un rebaño, cada uno de nosotros ovejas, una vid, y en este no entramos, cada uno de nosotros pámpanos. Vamos a ver de hoy en 8 una advertencia muy seria, y voy a terminar con ella porque la vamos a hablar de hoy en 8, pero dice: mantengamos firme
sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estos son los versículos de Hebreos 10, del 23 al 27, en los que meditaremos en la próxima sesión. Que el Señor les bendiga a todos. Si alguien tiene dudas o consultas, mucho le agradezco que me las haga saber para aclarar cada vez mejor los términos.